En la historia de la Segunda Guerra Mundial hay un nombre que brilla con luz propia. Un general tan admirado por sus tropas como respetado por sus enemigos. Un militar que desafió a Hitler y se convirtió en leyenda. Su nombre era Erwin Rommel. Para el mundo, era el zorro del desierto. Para los alemanes, un héroe nacional. Para los británicos, el enemigo más peligroso y honorable que jamás enfrentaron. Pero su historia no es solo una historia de batallas y victorias. Es la historia de un hombre atrapado entre su deber militar y su conciencia. Entre su lealtad a Hitler y su amor por Alemania. ¿Quién fue realmente Rommel? ¿Un genio militar? ¿Un nazi convencido? ¿O un soldado que intentó salvar a su país de la locura de su líder? En este vídeo te contamos toda su historia. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, Alemania. Su padre era profesor y su madre hija de un oficial. No provenía de una familia aristocrática, lo que era inusual para un futuro mariscal de campo. En 1910, con 19 años, se alistó en el ejército como cadete. Su disciplina y su inteligencia táctica llamaron la atención de sus superiores. Pero fue en la Primera Guerra Mundial donde Rommel demostró su verdadero valor. Durante la Primera Guerra Mundial, Rommel sirvió en el frente occidental y en los Alpes. En 1917, lideró un ataque sorpresa contra los italianos en la batalla de Caporetto, y logró capturar a 9.000 soldados enemigos con solo 500 hombres. Su audacia y su capacidad para tomar decisiones rápidas en el campo de batalla le valieron la Pour le Mérite, la máxima condecoración militar alemana. Rommel no era solo un soldado valiente, era un estratega nato. Después de la guerra, Rommel siguió en el ejército. Escribió un libro llamado Infantería Ataca que se convirtió en manual de cabecera para los oficiales alemanes. Su carrera militar estaba despegando. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. Rommel, como muchos oficiales, se mantuvo al margen de la política. Pero Hitler pronto se fijó en él. En 1937 le encargó la seguridad personal durante los desfiles del partido nazi. Rommel no era un nazi fanático, pero admiraba a Hitler por haber devuelto el orgullo a Alemania. El Führer, a su vez, admiraba la audacia de Rommel. Pronto lo ascendería a general y le daría el mando de una división Panzer. En 1940, Rommel lideró la 7ª División Panzer en la invasión de Francia. Sus tácticas eran tan rápidas y sorprendentes que sus propios soldados no sabían dónde estaban. La prensa alemana la bautizó como la División Fantasma. En solo 6 semanas, Rommel y su división recorrieron cientos de kilómetros, capturaron a miles de prisioneros y sembraron el caos entre los aliados. Su reputación como genio militar quedó sellada. Hitler lo ascendió a mariscal de campo, pero el verdadero desafío de Rommel aún estaba por llegar. En febrero de 1941, Hitler le ordenó viajar al norte de África para liderar el Afrika Korps. El desierto sería su campo de batalla. Y allí se ganaría su leyenda. En el norte de África, Rommel encontró el escenario perfecto para su estilo de guerra. Un desierto inmenso, sin trincheras ni posiciones fijas. Movilidad, velocidad y audacia. Rommel se movía como un zorro entre los aliados. Sus tácticas eran tan sorprendentes que a menudo atacaba por donde el enemigo no esperaba. Aparecía de la nada, golpeaba con sus tanques y desaparecía en el desierto. Sus propios soldados no sabían dónde atacaría al día siguiente. En abril de 1941, Rommel lanzó una ofensiva relámpago contra los británicos. En solo 3 semanas, recuperó la Cirenaica, tomó Bengasi y llegó hasta las puertas de Egipto. El mundo empezaba a hablar del zorro del desierto. El apodo zorro del desierto se lo pusieron los británicos. Al principio como un insulto, pero pronto se convirtió en un título de respeto. Winston Churchill, primer ministro británico, lo llamaba un gran general. Rommel era admirado incluso por sus enemigos. Trataba a los prisioneros con respeto, no ejecutaba a los judíos en sus territorios, y se negó a cumplir las órdenes de Hitler de ejecutar a comandos aliados. Era un militar, no un criminal, pero Rommel no era invencible. Sus líneas de suministro eran largas y vulnerables. Los británicos, liderados por el general Montgomery, empezaban a conocer su estilo de guerra. El desierto se volvía cada vez más hostil. En 1942, Rommel lanzó su última gran ofensiva. Llegó a El Alamein, a solo 100 kilómetros de Alejandría, casi en Egipto.
Pero allí, agotado y sin combustible, se enfrentó a un ejército británico mucho más numeroso. La batalla de El Alamein fue el punto de inflexión. Rommel estaba agotado, enfermo y sin suministros. Hitler le ordenó no retroceder, pero Rommel sabía que era imposible resistir. Desobedeció y ordenó la retirada. Fue la primera gran derrota de Rommel. Y la última. Los británicos lo persiguieron a través del desierto hasta Túnez. Rommel ya no era el zorro invencible. Era un general derrotado que había desobedecido a su Führer. La relación entre Rommel y Hitler empezó a deteriorarse. Rommel veía que la guerra estaba perdida, pero Hitler se negaba a aceptarlo. El general alemán le pidió a Hitler que negociara la paz con los aliados. Hitler se enfureció. En 1943, Rommel fue retirado del frente africano y enviado a Europa para inspeccionar las defensas del norte de Francia. Ya no era el general de la guerra relámpago. Era un soldado sin guerra que veía cómo su país se desmoronaba. En julio de 1944, un grupo de oficiales alemanes intentó asesinar a Hitler en un complot conocido como el atentado del 20 de julio. Rommel no participó directamente, pero estaba al tanto. Y no lo denunció. Eso bastó para condenarlo. Hitler descubrió la implicación de Rommel y se sintió traicionado. Le dio a elegir: un juicio público que humillaría a su familia y a sus soldados, o el suicidio a cambio de un funeral de Estado, y la protección de su esposa e hijo. El 14 de octubre de 1944, Rommel se despidió de su familia, y subió a un coche con 2 generales de Hitler. Tomó una pastilla de cianuro y murió en pocos minutos. Tenía 52 años. Su muerte fue presentada como un accidente. Rommel fue enterrado con honores militares. Hitler lo despidió como un héroe nacional. Pero la historia no olvidó su complicidad en el complot. Su legado es contradictorio: genio militar, víctima del nazismo o cómplice silencioso. ¿Qué opinas tú de Rommel? ¿Fue un gran estratega, un héroe trágico o un soldado que sirvió a un régimen criminal? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más batallas e historias del mundo oculto de la guerra.